a la plataforma, le subo el link de esta clase. Entonces nosotros, como tal, lo que vamos a ver es resonancia en circuitos AC. Una serie de definiciones que pues sí es mejor que las escriban más que yo ponerlas en el tablero, es para que ustedes las tomen. Un circuito resonante, ¿en qué consiste? Entonces, es un arreglo formado por un inductor. Pues un circuito resonante es un arreglo formado por un inductor, un capacitor y una fuente de voltaje o corriente. Un circuito resonante consiste en un arreglo formado por un inductor, un capacitor y una fuente de voltaje o corriente, que es capaz de permitir el paso, de una gama de frecuencias, desde la fuente de una señal hasta una carga. Desde la fuente de una señal hasta una carga. Entonces nosotros hablamos de circuitos resonantes. ¿Ustedes? Creo que todavía se acuerdan de eso. ¿Desde la fuente de qué? Desde la fuente de una señal hasta una carga. Desde la fuente de una señal hasta una carga. Entonces ustedes recuerdan los radios estos antiguos que tenían una perilla y que uno escogía la emisora. ¿Por allá los han visto o no? Sí, todavía tengo uno, profe. Todavía que les decía uno de dial y que uno iba girando y escogía la emisora. Entonces, realmente, ¿qué es lo que uno hace en ese tipo de radios? Genera un circuito resonante. Entonces, un circuito resonante es sincronizarse uno a la misma frecuencia que la señal que venga de entrada. Entonces, por ejemplo, en una emisora o en las emisoras, usted tiene distintas frecuencias, por eso cada emisora tiene su propia frecuencia. Entonces, lo que usted hace con ese circuito es calibrar el circuito de tal forma que quede recibiendo únicamente esa frecuencia. Entonces, a eso se le llama un circuito resonante. Si uno va y desarma esos radios, encuentra unos condensadores, pero que es una construcción de placas y es un condensador variable. Entonces, lo que uno hace es ir variando la capacitancia hasta que llegue al circuito resonante que corresponde a la frecuencia de dicha emisora. Entonces, una de las aplicaciones es esa. Otra aplicación pasa también con los televisores, los antiguos, también esos que tenían una perillita que no tenían control remoto. No sé si hasta allá todavía tendrán alguno, que tenían era una perilla y uno saltaba los canales con esa perilla. Entonces entraban dos, incluso unos antiguos tenían dos perillas, que uno era UHF y el otro VHF. Entonces ahí lo que tiene es uno un arreglo de bobinas y para los canales saltaba de bobina en bobina. Entonces lo que hacía era ajustar los circuitos resonantes a esas determinadas frecuencias. Entonces son dos, digamos, dos mejores ejemplos, hay muchos más, pero que se dan mucho en la resonancia de circuitos. Entonces tenemos la radio, la televisión y las señales de transmisión de información en un sistema de comunicaciones. También nosotros tenemos que entrar cuando vamos a transmitir, así sea un radioenlace o por microondas, pues tenemos que encontrar las frecuencias para transmitir y para recibir, y los circuitos tienen que ajustarse a eso. Entonces se dice que un circuito que tenga la respuesta en frecuencia ideal permitirá pasar todas las frecuencias necesarias para la comunicación entre una frecuencia superior y una inferior.
Entonces, cuando nosotros hablamos de una frecuencia inferior y una frecuencia superior, hablamos de un ancho de banda, que es lo que generalmente hablamos en Internet. Por ejemplo, en Internet, nosotros decimos que tenemos un ancho de banda determinado. No es lo mismo cuando nosotros hablamos de un plan de datos a un plan proporcionado para la casa. Cuando nosotros hablamos de gigas, estamos hablando es de cantidad de datos. Cuando hablamos de megas, hablamos del ancho de banda. ¿Cuánto nos soporta ese ancho de banda? Entonces, ¿qué capacidad tiene? Entonces, ese ancho de banda va de una frecuencia inicial a una frecuencia final. Cuando tenemos fibra óptica, pues obviamente ganamos mayor ancho de banda. Entonces, nosotros siempre debemos ver el ancho de banda como una frecuencia media y tenemos una frecuencia 1, que sería una frecuencia inicial, y una frecuencia 2, que sería una frecuencia final, y este sería nuestra frecuencia, perdón, está el borrador, listo. Aquí está la frecuencia, entonces esto sería una frecuencia media, que viene a ser nuestro ancho de banda. Entonces acá tendremos una amplitud y acá lo tendremos en términos de la frecuencia, que eso sería lo ideal, como aparece acá, como línea recta, pues sería nuestro ancho de banda ideal. Pero el ancho de banda nunca se da así, dado a que nosotros tenemos pérdidas de canal. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ancho de banda, se da de esta forma, donde tenemos una frecuencia, tenemos P, y nuestro ancho de banda realmente no es completo, sino vamos a tener una pérdida y vamos a tener unos puntos de influencia de ese ancho de banda. Entonces, aquí es donde vamos a tener la mayor ganancia del ancho de banda. En esta parte es donde tenemos, porque aquí para arriba ya vamos a tener pérdida, conforme pues se va reduciendo. Entonces tenemos un ideal de ese ancho de banda, que es una frecuencia que llamamos la frecuencia de resonancia. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener el ancho de banda ideal. Todo esto por el lado va a tener ciertas pérdidas. Entonces, donde mejor tenemos nosotros es en la frecuencia de resonancia, que sería esta parte. Entonces, pasa igual que las emisoras, volvemos al cuento de la emisora y el dial. Entonces, cuando yo estaba sintonizando ese dial, entonces, si estaba cerquita al ancho de banda, a la frecuencia de resonancia, pues la emisora va sonando mejor. Pero conforme me voy retirando de la frecuencia de resonancia, voy teniendo pérdida de la señal y pues no voy a tener buena recepción. Entonces aquí nos pasa lo mismo, entonces siempre nuestro ideal va a ser este ancho de banda. Entonces nosotros cuando tenemos un circuito resonante, este tablero, nuestro circuito resonante pues va a ser un arreglo resistivo de tipo inductivo, puede ser, y tipo capacitivo. Perfectamente tenemos un arreglo de esta forma, donde nosotros tenemos nuestra señal, tenemos una resistencia aquí, tenemos otra resistencia con algún valor, tenemos una resistencia pero propia a la bobina. Profe, Sí. profe, se le escucha muy entrecortado, hartísimo. Pero yo no tengo problemas de conectividad. ¿Será que ustedes están teniendo problemas? Yo ahorita no. A todos los,
todos los compañeros están diciendo que está súper cortada la señal. Se están escribiendo tanto en el chat de WhatsApp como aquí en Zoom. ¿Sí? Pensé que yo era el único, pero no, se le escucha entrecortadísimo. ¿Ves? ¿Qué sería que estaba sonando tan... ¿Y ahora me están escuchando así? ¿Me sigue escuchando así? ¿O ya mejoró? A ella se le escucha mejor, pero cuando estaba explicando ahorita, eso se le escucha muy entrecortado. ¿Sí? Bueno, entonces retomemos este circuito. Entonces nosotros tenemos la resonancia en serie. Entonces, aquí es cuando hablamos de un circuito resistivo y un circuito, cuando no escuchen bien, preferible me interrumpen, con eso retomo. ¿Listo? Eh, tenemos un circuito resistivo con un arreglo en serie. Entonces, aquí vamos a tener una resistencia propia de la bobina y vamos a tener la fuente. Este circuito es equivalente a decir que tenemos un circuito de esta forma. Que tenemos una resistencia, un embobinado y un capacitor. Entonces, ese sería nuestro circuito ideal RLC. Entonces, tenemos una fuente con un ángulo de 0 grados. Entonces, eso sería lo ideal. Así analizaríamos nosotros un circuito resonante serie tipo RLC. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tener en este circuito? Voy a correr un poquito para este lado. Entonces, este circuito de RLC va a tener una resistencia total, que esa resistencia total va a ser igual a RG más RS más la R de la bobina. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar toda la parte resistiva que tengamos en el circuito. Todas las resistencias que hagan parte del circuito, pues van a quedar como RT. Y vamos a tener una impedancia total que va a ser igual a R más JXL menos JXE. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener la impedancia de la bobina menos la impedancia del condensador y la parte resistiva del circuito. Entonces, esto nos dará igual a R más J, factorizamos, XL menos XE. Entonces, ese sería nuestra representación para un circuito resistivo, en un circuito resonante, perdón, en serie. Ahí tendríamos entonces la ecuación de un circuito en serie. Ingeniero, en la RT se suma también la R de la bobina, ¿sí? Sí, claro. Toda la parte resistiva que haya, entonces se va a sumar. Ah, listo, ingeniero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O a qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos ahí? Dice, la resonancia ocurre, de pronto tener esto presente, notarlo, la resonancia ocurre cuando la reactancia del circuito se elimina de manera efectiva. La resonancia ocurre cuando la reactancia del circuito se elimina de manera efectiva, resultando en una impedancia. Profe, ¿Sí?
¿Cómo? La resonancia ocurre cuando la La reactancia. reactancia del circuito se elimina de manera efectiva. La resonancia ocurre cuando la reactancia del circuito se elimina de manera efectiva, resultando una impedancia netamente resistiva. Resultando una impedancia netamente resistiva. Entonces, cuando nosotros logramos que en el circuito solo quede la parte resistiva, quiere decir que entra en resonancia la frecuencia. Perdón, profesor, ¿será que puede repetirlo de nuevo? Bueno, cuando nosotros decimos, bueno, voy a volverles a leer esa parte. Dice, la resonancia ocurre cuando la reactancia del circuito se elimina de manera efectiva, resultando una impedancia netamente resistiva. Entonces, quiere decir que nosotros logramos la frecuencia de resonancia en el momento que eliminamos la reactancia de un circuito. Entonces, eso nos da para... Subamos un poco acá. Decir, ya sabemos que XL a qué es igual a WL. Tenemos la frecuencia angular por la bobina y eso es igual a 2pi por F por L. Ahí lo normal que tenemos. Esto sería nuestra reactancia inductiva. Ponerlo acá como reactancia inductiva. Y tenemos XC que va a ser igual a menos 1 sobre W, 1 sobre WC, y eso es igual a 1 sobre 2 pi F C, y esa sería la reactancia capacitiva. Ahí sería por menos 1, menos 1 sobre 2 pi, ¿cierto? Sí, menos 1. Ahí tendríamos la reactancia capacitiva. Entonces, tener en cuenta, XL sería la reactancia inductiva, XC sería la reactancia capacitiva en nuestro arreglo de... Entonces, eso nos lleva a que Z total va a ser igual, es decir, la impedancia va a ser igual a la resistencia, que es lo que hemos dicho. Dado a que terminamos definiendo esto, que la Z total sea igual a la parte resistiva del circuito. Dado que al sumar la reactancia inductiva y capacitiva, se anulan. Ingeniero, no le estoy entendiendo nada. Bueno, Profe, se le fue la onda otra vez. yo no sé qué estará pasando porque mi internet acá ni siquiera me dice que está inestable. Aquí estamos bien. Bueno, miremos a ver, es como por raticos latencia, pero... Entonces, No, profe, eso se escucha re perdido. ¿está escuchándose feo? Uy, como que no. Y no me muestra que tenga latencia. O sea, a ver si ahí está tomando latencia o no. Entrecortado. ¿Sí se está escuchando cortado? Sí, tan extraño. Profe, no se le escuchas. ¿Sí? ¿No se está escuchando? Miramos a ver. Aló. Aló, a ver qué podemos hacer. ¿Por qué no? ¿Será problema? No. Aló. Aló, ahí los estoy escuchando. Yo sí los escucho. Miramos a ver.
¿Ya se volvieron a conectar? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor, ahí. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, esperemos. Entonces es como latencia, pero general del internet, ¿no? Bueno, entonces estábamos diciendo que la impedancia total al eliminar la parte reactiva, pues nos va a dar igual que la resistencia, que es lo que tenemos aquí. ¿A qué nos lleva eso? A que estamos eliminando, al entrar en resonancia el circuito, ZT es igual a R. ZT igual a R, sí. Inge, ¿me puedes repetir lo del ZT? ¿Lo de qué, perdón? ¿Lo de arriba? ¿Cómo, profe? ZT, sí. Sí, ZT. ZT igual a R. ¿Pero de dónde sale ese ZT igual a R? ZT O es la sea, impedancia ¿qué total, cancela? se cancela. Sí, 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 pero cancela el XL con XC. Sí, claro, porque cuando yo entro en resonancia, lo que hago es eliminar la parte reactiva. Entonces me queda solo la parte resistiva. Entonces por eso termino cancelando y solo me va a quedar igual a la resistencia. Entonces, cuando uno determina que la reactancia capacitiva e inductiva se cancelan, pues esa es la frecuencia de resonancia. Entonces, si yo en el circuito coloco el circuito a una frecuencia determinada y veo que se cancela la parte reactiva, quiere decir que a esa frecuencia mi circuito entra en resonancia. Entonces, eso nos lleva a decir, Aló, profe, se fue otra vez. otra Profe, vez, se fue otra vez. ¿sí? Yo no sé qué será, pero es como la conexión general, porque no. Bueno, ahí me escuchan, sí. Entonces, digo que WL va a ser igual a 1 sobre Profe, expresar, sí. profe, no se le escuchó nada, 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 nada. Bueno, vamos a repetir nuevamente porque eso es como el Pero es que internet, igual suena entrecortado, se le escucha entrecortadísimo. ¿sí? Es como el internet que está molestando, pero no el mío, sino como en general. Porque por acá está en otras cosas mirando y dicen que está molestando el internet, güey. Bueno, volvamos a repetir esta parte. ¿Ya me están escuchando? A ver, sí, Sí. Bueno, entonces estamos diciendo que WL va a ser igual a 1 sobre WC. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Acá tenemos en esta parte la reactancia inductiva y aquí la reactancia capacitiva. Entonces, si yo paso esta reactancia capacitiva a este lado, pues pasa a ser negativa y me va a dar igual a 0. Entonces, cuando eso se cumple, solo quedamos con la parte resistiva y entramos a circuito en resonancia. Entonces, a partir de eso, vamos a decir que WL va a ser igual a 1 sobre WC, que es lo que ya habíamos dicho ahí. Entonces, si despejamos esto, queda W al cuadrado igual a 1 sobre LC. Entonces, esa ecuación va a ser muy importante, pero terminémosla de llevar. Despejamos W, entonces nos dice que W iría a ser igual a ¿qué? ¿A qué sería igual a W? Según eso. ¿Cómo elimino ese cuadrado de ahí? La raíz cuadrada. cuadrada, sí. La raíz Sobre, cuadrada de 1 sobre LC. sobre LC. Podemos tomarlo de esa forma. Y eso nos va a dar radianes sobre segundo. Entonces, esta ecuación
es la que nos va a dar esa frecuencia de resonancia, pero en un circuito serie. Esta aplica es para circuitos serie. Entonces, cuando la tomamos para circuito serie, entonces decimos que la frecuencia de un circuito serie va a ser igual a 1 sobre la raíz de L por C, y eso lo vamos a determinar en radianes sobre segundo. Entonces, nos quedaría de esta forma, y esa sería la frecuencia de resonancia en circuitos serie, únicamente para circuitos serie. Si lo expresamos en hertz, ¿cómo quedaría? ¿Cómo nos quedaría la frecuencia expresada en hertz, no en radianes sobre segundo? ¿A qué sería igual? A 1 sobre 2pi raíz de L por C. Entonces ahí tendríamos, pero expresada esa frecuencia es en hertz. ¿Claro para todos? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces esa sería nuestra frecuencia de resonancia de circuitos serie. Entonces, nosotros, voy a borrar, ya he escrito mucho ahí en ese tablero. Entonces borremos. Para esto podemos aplicar, ya cuando los circuitos están en resonancia, tenemos una frecuencia, entonces apliquemos la ley de Ohm. ¿Cómo entraría a funcionar la ley de Ohm en este tipo de circuitos? Entonces diríamos que la corriente es igual a la fuente sobre la Z total. Entonces decimos que la E, visto en impedancia, sería con 0 grados sobre la resistencia que tendríamos, sería 0 grados. Y eso nos iría a dar el voltaje sobre Z total, que sería Z total en ese caso sería igual que R porque está en resonancia. Entonces tomémoslo como R, como si fuera la ley de Ohm normal, fuera un circuito DC con 0 grados. Entonces ahí tendríamos la corriente en un circuito resonante